que no tenga miedos, que los miedos nos los ponemos nosotros mismos, son nuestra mochila. Yo he tenido muchos miedos y sigo teniendo muchos miedos y lucho contra ellos, pero que no haya miedo ni al fracaso, ni al intentarlo, ni al quedarte por el camino, ni al que no te salga bien. Creo que tirarse a la piscina es la sensación de libertad absoluta, el decir me la juego y estoy a gusto con mi decisión, pase lo que pase. Creo que eso es el mayor aprendizaje que me llevo de este primer paso que he dado en mi carrera. Y luego creo que la curiosidad, el ir a ver un entrenamiento, el acercarte a hablar con un entrenador de tu misma categoría, de otra categoría diferente, y preguntar y compartir y charlar y tomar un café y debatir y ir a ver un partido de fútbol profesional juntos y tú qué ves y tú esto cómo lo harías, porque es donde yo me he llevado los mayores aprendizajes, más que los he hecho y los voy a seguir haciendo en los cursos, los másters y demás, pero en esas charlas, en esos cafés, ese día viendo un partido de fútbol, es donde yo creo o siento que he mejorado más. Me parece algo clave. Nosotros, bueno, yo a mis alumnos también se los digo. Bueno, estamos aquí en el siguiente podcast. Hola Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Varo, ¿qué tal? Gracias por invitarme a SAF Academy. Bueno, antes de nada, cuéntanos un poquito quién eres, qué formación tienes, qué experiencia tienes, qué estudios tienes y qué te ha llevado a llegar a estar donde estás ahora mismo. Bueno, yo empecé a estudiar el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Valencia, en la UCV. Y bueno, pues como bien sabes, en el cuarto curso tienes que hacer las prácticas. Entonces nos ofrecieron hacer las prácticas en varios clubes de fútbol, Valencia, Levante y Villarreal. Yo me reuní con los tres y bueno, la verdad que el proyecto del Villarreal me gustó muchísimo. Estaban empezando una nueva metodología y bueno, me ofrecieron estar como asistente de entrenador en el Alevina y en el Benjamín A. Y ahí fue también donde hilé, ¿no? Un poco el tema estudios con el fútbol. Fue cuando empecé en el fútbol. A nivel académico, pues luego seguí haciendo el máster de profesor. Y bueno, el año siguiente, sin saber muy bien cómo, me metí en el doctorado y en el 2022 me doctoré. Por en medio también me saqué el máster de entrenamiento, dirección de equipo y metodología de la REF, que es donde nos conocimos. Y bueno, por ahí en medio también los cursos de entrenador. Bueno, la verdad que en cuanto a formación, creo que hay poca gente que te puede incluso igualar, pero realmente, ¿qué te llevó a estudiar tanto, ¿no? Esas carreras, entrenador de fútbol, máster, doctorado, ¿por qué esa obsesión por aprender? Bueno, a ver, el grado de Ciencias del Deporte y el máster, pues es algo como que se veía venir, ¿no? Al final una persona que siempre ha estado involucrada en el mundo del deporte, que siempre me ha encantado hacer muchos deportes. Sí que es verdad que el tema del doctorado fue un poco diferente, porque todo nace de un café con un amigo que me dice, Carlos, nos han dado una charla esta persona, creo que pensáis igual, sois muy parecidos, te interesaría conocerla. Y bueno, le escribí y nos conocimos y a partir de ahí pues empezó la andadura del doctorado. Pero para mí lo que fue es un reto. Me considero una persona muy curiosa, siempre estoy pensando en qué hacer, cómo hacerlo y a partir de ahí fue cuando me he ido moviendo a partir de la curiosidad y de las ganas de aprender. Esa curiosidad te llevó a estar en el Villarreal, a hacer las prácticas, ya a quedarte ahí como entrenador, además en diferentes categorías. A nivel general, ¿qué nos puedes decir que te aportó el Villarreal en tu formación como entrenador o como persona? Bueno, a mí el Villarreal me lo ha dado todo como entrenador. Yo llegué siendo una hoja en blanco y a partir de ahí empecé. Tuve mucha suerte porque fue un momento en el que hubo un cambio de metodología, donde todo fue muy participativo, donde éramos cuerpos técnicos muy amplios. Y aparte del Villarreal, yo a lo que estoy muy agradecido es a las amistades que me dio el Villarreal. Me dio un montón de amigos, un montón de compañeros con los que he pasado horas hablando de fútbol, debatiendo, hablando de cómo hablar con el jugador, cómo ayudarlo, cómo enfocar una tarea, un ejercicio, un vídeo. Y bueno, entonces yo a día de hoy soy lo que soy por el Villarreal, no solo en cuanto a entrenador, sino incluso en cuanto a persona. Oye, estoy recordando una ponencia tuya hace muchos años también, en el que hablabas
porque hemos estado contando que el Villarreal, bueno, pues te ha dado todo, todos conocemos un poco la metodología del Villarreal, cómo le gusta trabajar y tal, pero hay una cosa tuya que me marcó mucho y es el modelo de juego a nivel emocional. ¿Puedes explicarnos un poquito qué es eso para que la gente le explote la cabeza y poner algún ejemplo muy claro? Bueno, eso es que durante un par de años lo que estuvimos hablando era de identificar varios momentos, ¿no? Porque al final, bueno, creo que hay muchos eruditos en el mundo del fútbol que han hablado de esto, no es algo que me haya inventado yo, que al final el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Decía Jorge Valdano, pero luego a mí hay una frase que me marcó mucho y que fue cuando empecé a tirar del hilo y de dónde salió esta idea, que fue de César Luis Menotti, decía que no conocía ningún equipo que yendo ganando 3-0 sus jugadores estén cansados. Entonces dije, ostras, me parece una reflexión súper interesante. Entonces a partir de ahí empezamos a generar ese contexto y bueno, nosotros identificábamos 3 momentos. Era un momento dominar, que era todas esas sensaciones de seguridad, de estar contento, disfrutando de lo que haces, divirtiéndote. Entonces, a partir de ahí intentábamos que eso pasara, lo asociábamos a qué cosas nos estaban bien, porque todo esto parte del jugador. Entonces, qué cosas le daban bien al jugador, intentábamos que prolongarlas en el tiempo. Luego, la parte contraria, ¿no? Nosotros le llamábamos resistir, porque era ese momento donde tenías más miedos, más dudas, más incertidumbre, porque el partido te estaba llevando a hacer cosas que pues no dominas o que no se te dan bien. Y luego identificamos un tercer momento que no sabíamos si era positivo o negativo, que era ese momento caos, ese momento de que todo iba muy rápido, todo era como nervioso y que hacía que tú también te precipitaras en muchas de tus acciones, fueran buenas o malas. Entonces, bueno, ese modelo de juego en base a emociones era simplemente conocer a los chicos, saber lo que se les daba bien para intentar mantenerlo mucho en el tiempo y luego cuando estábamos en momento de resistir, pues a qué cosas teníamos que ir para cambiar nuestro estado de ánimo de estar nerviosos o enfadados porque no me salían las cosas a estar contento y seguro de mí mismo. Buah, me parece increíble porque siempre basamos el modelo de juego en qué hacer con balón, qué hacer sin balón, qué hacer si vamos ganando, qué hacer si vamos perdiendo, pero me parece súper interesante el detectar, el saber en qué está cómodo tu equipo, en qué momento no lo está y qué hacer en función a eso. Al final creo que una de las cosas más importantes y que tú también la has nombrado, la has dicho alguna que otra vez, es intentar anteponerse a cualquier posible adversidad que pueda haber y cómo reaccionar ante ello, que lógicamente no lo vamos a poder controlar todo, pero cuantas más cosas tengamos en la mano, más herramientas tengamos, yo personalmente creo que mejor. Es mejor emplear un tiempo antes de que suceda y tener preparadas diferentes respuestas. Seguimos hablando del Villarreal y bueno, ganaste la Liga Futur con el Villarreal en Saudi. Sé que a partir de ahí hubieron ofertas y demás. ¿Tú te veías entrenando fuera de España o fue algo inesperado? Bueno, a ver, yo, como ya hemos hablado, ¿no? 10 años en el Villarreal, sí que es cierto que de un tiempo para atrás empezaba a sentir que tenía esas ganas, ¿no? De probar cosas diferentes. Lo que no sabía es si iba a ser en España o fuera. Eso es algo que no tenía previsto. Sí que tenía ganas de salir de mi zona de confort. Y bueno, pues sí que es cierto que la temporada que comentas, que es la 23-24, pues tenemos la suerte de encontrar una muy buena generación y de todos esos torneos a los que te lleva el Villarreal, pues uno fue el que organizó la liga en Riyadh y bueno, pues cuando lo ganas siempre tienes un poquito más de visibilidad y ahí empezaron a llegar algunas ofertas del extranjero. Pero bueno, a partir de ahí pues empiezas a proponértelo, pero es del todo inesperado el estar trabajando aquí. Creo que el fútbol es como la vida y que no, aunque tú intentas planificar, luego te lleva por el camino que él quiere. ¿Y en qué momento tú mismo dijiste, oye, estoy preparado para cambiar de aires, para salir de mi zona de confort, para algo más, para un reto? ¿Cuál fue el momento de que dijiste, estoy preparado? Bueno, pues si te soy sincero, yo no sé si estoy preparado o no. Creo que esto va más a la persona que ha confiado en mí para estar aquí que una pregunta para mí mismo. Yo sí que lo que sentía y lo que siento ahora mismo es pues, un montón de energía, de ilusión y de ganas por ser entrenador
por estar vinculado al mundo del fútbol, que tampoco pasa precisamente por ser primer entrenador, también puede ser desde otro rol como el de asistente, y a partir de ahí pues sí que las ganas, ¿no? Lo que hemos hablado, de vivir experiencias, de salir de la zona de confort y de tirarte a la piscina, que al final esto es de lo que va, de decir que sí e intentarlo. Y hablando de esa persona, como tú has dicho, yo no sé si estoy preparado, eso deberíamos de preguntárselo a la persona que me contrata. En este caso, ¿qué crees tú que ven esos directores deportivos o esa gente que contrata, qué ven en entrenadores que todavía no tienen ese caché o esa experiencia en niveles profesionales? Es decir, ¿qué crees que ven en los entrenadores para ser los elegidos y contratarlos a ellos? Bueno, cuando hablamos de contratar a gente joven, que a nivel de visibilidad tampoco tiene mucho, ¿no? Que hay que conocer a la persona, pues yo creo que se centran en dos, tres cosas que creo que a día de hoy son muy importantes a nivel de ser un entrenador. El primero es que un entrenador con personalidad. Creo que ahora mismo se valora mucho que un entrenador esté muy seguro de lo que dice. Cuando hablo de personalidad, hablo de seguridad, de que tenga muy claro lo que quiere, cómo lo quiere hacer, que transmita, ¿no? Esa seguridad y que como que le dé peso a todo lo que vaya a hacer. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también se fijan mucho, y más en los tiempos que corren, en la relación que tiene con el jugador, ¿no? En esa capacidad de comunicación, de llegar al jugador, cómo se expresa, si convence, si no convence, si es capaz de transmitir todo lo que el entrenador quiere, pero también lo que el club quiere transmitir. Y luego, por último, no sé muy bien cómo llamarlo, si es energía, si es ese management, ¿no? que se habla ahora, pero sí que es cierto que un entrenador tiene que tener la capacidad de abarcar muchas cosas y de gestionar a las personas que tiene a su cargo, no solo los jugadores, sino también tiene que ser capaz de gestionar las relaciones con el staff, darle su espacio al analista, darle su importancia al entrenador de porteros, obviamente el preparador físico o el asistente, pero aparte del staff y aparte de los jugadores, también, ¿no? Esas relaciones con el club, pues con el technical director o con el presidente o con la secretaría técnica. Al final el entrenador ahora mismo tiene que manejar muchas cosas, y yo creo que cuando van a una entrevista, ¿no? con un entrenador, son los puntos un poco a tratar. Yo que me parece, o sea, por resumir, me parece increíble lo que acabo de decir, sobre todo a personas que están empezando o que, bueno, que lleva tiempo, pero todavía no han llegado al fútbol profesional y quieren dar ese salto. Y muchos a lo mejor no saben qué les van a preguntar en una entrevista o qué esperan de ellos y tal. Y me parece increíble lo que acabas de decir de personalidad, llegar al jugador, saber llegar al jugador y el ser capaz de estar en todo. Precisamente ese tercer punto, el estar en todo, fue uno de los motores que a mí me hizo pasarme al lado de ser analista. Porque cuando estás en todo, algunas veces no estás en nada, porque no te da, por tiempo, por energía y por todo. Y a mí eso me alejaba tanto del césped como tal, que era como, tío, yo no quiero estar pendiente de todas esas relaciones que dice, de gestionar al cuerpo técnico, de los representantes, de lo tal, de cual. Y hablando de cuerpos técnicos que hoy en día cada vez son más grandes y más numerosos y más específicos, pues claro, no es lo mismo gestionar a 3 o 4 personas como cuando yo estaba en mi época en fútbol base, ahora que somos 18 19 personas en el mismo staff y a todos tienes que saber qué decirle, cuándo, en qué momento, etcétera, porque con que alguno se te descarrile, pues lógicamente, como todo grupo de personas que trabajan juntas, puede afectar al rendimiento del resto. Entonces, me parece clave la capacidad de gestionar, el llegar al jugador y tener una personalidad en el sentido de saber por qué haces lo que hace, cómo haces lo que hace, qué sentido tiene, cuál es tu idea de juego, si eres más adaptable, si menos, etcétera, ¿no? Así que lo que se lo anoten los que están por ahí en este momento, porque me parece increíble. Pero todo eso viene al final de un aprendizaje, de que ya llevas mucho tiempo en esto, que has hecho más de una entrevista ya, etcétera. Todo viene a través del aprendizaje. Y hablando de ello, ¿cuál crees que ha sido tu aprendizaje más difícil como entrenador? Bueno, pues no sé si el más difícil, pero sí el que más frustración me ha producido.
que a día de hoy sigo siendo un iluso y sigo en la misma línea, aunque ya lo he aprendido, que es que con tu talento, ¿no? Con cómo eres tú como persona y con esfuerzo, que vas a llegar al objetivo que te propongas. Creo que eso es lo más frustrante cuando te das cuenta de que no es así. Al final dependemos de terceras personas, no dependes de ti mismo y como hemos hablado, pues dependes de un director deportivo, de un presidente que te dé la oportunidad de entrenar. Entonces, creo que es un poco lo más frustrante el decir, bueno, yo creo que pues esto puedo llegar a hacerlo y estoy trabajando duro para ello y no tiene por qué 1 más 1 ser 2. Eso es, creo, un poco lo más frustrante de nuestra profesión. Sí, sí, no, pero de la tuya como entrenador y de la mía como analista y al final casi de cualquier profesión, cualquier rol, ¿no? Porque tú puedes estar muy preparado, pero tiene que dar en el momento X con la persona adecuada y evidentemente con ese esfuerzo, con ese aprendizaje y tal, algún día llegarás, pero ese día cuando llegue será porque alguien ha confiado en que estés ahí. Así que muchas veces no es solo el aprender, sino mejorar las relaciones con los demás, pensar en quién te puede contratar para poder establecer ciertos lazos con ellos y demás, pero sobre todo el que no lo puedes controlar todo. A mí eso me parece un mensaje súper potente. Vamos a terminar la última pregunta de este primer bloque y es una pregunta para hacer reflexionar a los que nos escuchan y es, ¿crees que un entrenador tiene que pasar por experiencias difíciles para crecer? Bueno, la dificultad a lo que te obliga es a acelerar esos procesos, ¿no? Creo que cuando estás en una situación complicada, pues piensas más rápido soluciones y te obliga a salir de tu zona de confort y a espabilarte. Al final y al cabo, tienes que revertir esa situación. Pero sí que es cierto que yo creo que cuando mejor te desarrolles es cuando tienes cierta estabilidad. Es decir, creo que la adversidad te puede ayudar a mejorar en determinados momentos, pero cuando tú te expresas en tu mejor momento, en tu esencia y cuando eres capaz de tener esa estabilidad, creo que es cuando mejores resultados puedes obtener. Resultados entendidos como hacer tu trabajo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, esa dificultad yo la entiendo como motivación, como ese motor para seguir aprendiendo, para modificar cosas que a lo mejor no hago bien y bueno, pues ese balance, ¿no? entre inestabilidad y estabilidad creo que es cuando surgen las mejores ideas y los mejores años de resultados. Sí, me parece increíble porque yo también soy partidario de eso porque yo lo he vivido, ¿no? En el hecho de cuando las cosas se ponen feas, hay que salir de la zona de confort, hay que tomar decisiones arriesgadas que te hacen salir de tu zona, etcétera. Pero claro, necesitas cierto tiempo de adaptación, de saber con quién te estás rodeando, quiénes son los de alrededor, quiénes son tus jugadores, tú en tu caso, ¿no? Ahora, tu staff, hasta que no hay cierta estabilidad a tu alrededor, que tengas tus cosas básicas cubiertas, es difícil que te dé tiempo a expresarte, que te dé tiempo, energía y un poco de todo. Así que me parece muy buen consejo el hecho de, bueno, pues sí, hay que salir de la zona de confort, pero de una forma o de otra tienes que intentar buscar la estabilidad lo antes posible para poder a partir de ahí crecer. Digamos que el motor de que salgas de tu zona de confort debes buscarlo o debes decidirte a hacerlo, pero una vez que ya has salido de la zona de confort, vamos a estabilizarnos otra vez. Cuando nos estabilicemos, buscamos otra salida de esa zona de confort, pero constantemente en ese nerviosismo, vivir en ese nerviosismo de estar ajetreado y no saber ni dónde sentarte a parar y a pensar, es como el cuento este de afilar la sierra, ¿no? O sea, tú puedes estar cortando árbol todo el rato, corta árbol, pero hasta que no te pares a afilar la cuchilla, va a haber un momento que el árbol no va a seguir cortándose. Entonces, es mejor pararte un momento, piensa, estabiliza, pon tus cosas en orden, crece y a partir de ahí vamos al siguiente nivel. Así que me parece muy buena reflexión para terminar este primer bloque y nada, vamos con el segundo. Pequeño inciso. Esta entrevista tuvimos que grabarla en 2 días distintos por un pequeño problema técnico. Lo que viene ahora es la segunda parte, grabada unos días antes, pero con el mismo hilo y la misma conversación. Así que espero que la sigáis disfrutando. Bueno, vamos allá con el siguiente bloque en el que vamos a hablar del análisis táctico y el rendimiento. Carlos, cuando analizas un partido de tu equipo propio, ¿qué es lo que miras primero?
Bueno, yo básicamente lo primero que intento identificar en los equipos rivales es la esencia del equipo. Yo, más allá de fijarme en la estructura, si juegan 4-4-2 o 4-3-3, intento identificar la esencia, ¿no? Al final todos somos entrenadores y todos queremos que nuestros equipos se identifiquen con algunos puntos muy, muy marcados, y lo primero que hago es intentar identificarlos, porque creo que eso es mucho más difícil de cambiar que una estructura. Entonces, bueno, pues intento identificar que el entrenador que quiere ver en su equipo, y a partir de ahí también lo contrario, ¿no? Justo en qué se sienten más incómodos ellos. Pues si un equipo que son muy de posesión, si se la alocan los partidos, cómo responden a ello. Un equipo a lo mejor que es muy presionante, ¿qué pasa contra un equipo que juega siempre en largo? Bueno, buscarle esa vuelta a la esencia del equipo, porque al final también luego pues creo que es más difícil, ¿no? de modificar, porque al final ahora en un mundo donde todos sobreanalizamos, donde todo el mundo tenemos acceso a los partidos de los rivales, pues es posible que durante la semana te cambien el plan de partido, de que un equipo que juega 4-3-3 juega 4-4-2 porque cree que el entrenador es lo mejor para jugar contra ti, y claro, puedes dar una información errónea al jugador. En cambio, si les hablas de esa esencia, creo que no va a cambiar. Esa esencia para mí es la clave, porque comentábamos antes que el otro día jugamos contra un equipo en 6-3-1 en un bloque muy bajo, y no sé si es la esencia del equipo o la esencia del entrenador, pero sí, como tú dices, es algo en lo que se sienten muy cómodos, se sentían muy cómodos en esa forma de jugar el partido, de desarrollarse el partido. Entonces, claro, uno de los puntos en los que yo me centré más a la hora de intentar, bueno, pues planificar un poquito el plan de partido, hacerlo, era el de, vale, si ellos se sienten cómodos de esta forma, ¿cómo podemos nosotros hacer que salgan de esa zona cómoda en la que están? Entonces, bueno, a partir de ahí intentamos hacer situaciones pues que salgan de ese bloque bajo, que darle incluso por momentos la pelota, aprovechar transiciones ofensivas, etcétera, precisamente para eso, para que no estén tan cómodos y encontrar esas incomodidades, pero a lo mejor no porque de por sí se sientan incómodos, sino simplemente por no hacerlos sentir cómodos por como normalmente están, ¿no? Así que, como te he dicho antes, para mí es un punto de inicio para cualquier persona que quiera analizar partidos, analizar equipos o lo que sea, el hecho de, vale, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues vamos a hablar o vamos a poder centrarnos en cómo se siente el rival de cómodo, y a partir, según los patrones que va haciendo, tanto en ataque como en defensa, y a partir de ahí intentar hacerle que hagan lo contrario. Si tú te sientes cómodo lanzando balones largos desde el portero, pues te voy a invitar a que juegues en corto. Si estás cómodo saliendo por un lado, pues te voy a presionar para que intentes salir por el otro lado. Durante el partido cambiaremos lo que haya que ajustar, pero por lo menos voy a hacer que estés incómodo desde un principio. Cuando hablamos de análisis propio, del equipo propio, ¿qué es lo que te fijas más cuando termina el partido? Bueno, a mí me gusta mucho empezar, ¿vale? Yo hago varios análisis de mi propio partido. El primero que hago es ver cuánto hemos sido capaces en sostener en el tiempo el plan del partido. Es decir, no solo si lo hemos hecho o no, sino cuánto hemos sido capaces de llevarlo a cabo durante los 90 minutos. Eso es lo primero que tengo en cuenta. Luego ya, una vez identificados esos momentos, siguiente es valorar si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, y qué cosas hay que potenciar o corregir, ¿no? Un poco, me gusta mucho hacer un primer análisis sobre cuánto tiempo hemos sido capaces de llevar a cabo aquello que nos habíamos propuesto. Eso por un lado. Por otro lado, también me fijo mucho en las relaciones que tienen mis jugadores, las relaciones que tienen entre ellos. Es decir, pues si hay algunos que se buscan mucho, que juegan mucho a intercambiar pases, que te das cuenta de que cuando controla siempre mira para ver si está libre o no, y si se buscan entre ellos, ya no solo con balón, sino si intercambian posiciones, si mantienen mucha comunicación durante el partido, porque te das cuenta que constantemente se están reajustando entre ellos. Es algo a lo que presto mucha atención. Incluso también por el contrario, pues hay un jugador que prácticamente nunca se la da a su compañero, etcétera, etcétera. Eso es como un primer bloque de análisis. Y luego ya por último, y creo que ya esto es por formación profesional, por donde yo he crecido, le presto también bastante atención al jugador. Intento hacer otra sesión de vídeo
donde me veo el partido nuevamente y hago cortes de vídeo de carácter individual, ya sea para mejorar un aspecto técnico o también mucho en cuanto a la táctica individual. Por ejemplo, un mediocentro, pues qué tipos de movimientos tiene que hacer en función de dónde esté el balón o dónde esté el resto de sus compañeros. Entonces, bueno, pues ahí le meto caña al análisis individual. Bien, bueno, me parece espectacular. Hablábamos de que de una forma o de otra, si hacemos mejor a un jugador, a la larga hacemos mejor al equipo, y si el equipo es mejor, pues de alguna forma también el jugador va a ser mejor. ¿Qué concepto táctico es el que a ti te obsesiona más a la hora de enseñárselo a tus jugadores? Ya, justo te lo acabo de decir porque creo que es el que más dolores de cabeza me da y el que siempre tengo presente. Al final mi obsesión es que el jugador que tiene la pelota que tenga el mayor abanico de posibilidades. Entonces, pues todos esos apoyos, todas esas líneas de pase, todos esos movimientos para que el jugador que tiene la pelota tenga diferentes opciones es lo que más me gusta trabajar y de lo que más hablo. Entonces, bueno, como te digo, no hablo tanto, que obviamente sí luego hay un trabajo detrás sobre el que tiene la pelota, sino un poco de cómo se mueven los demás y no solo en cómo se mueven los cercanos, sino en plan, si el mediocentro ha hecho este movimiento, el siguiente jugador, ¿qué movimiento hace para compensar el movimiento que ha hecho ese mediocentro? Entonces, pues me parece que horas hablando de dónde nos colocamos en función de mi compañero, de la pelota, de qué hace el que tiene la pelota, si está conduciendo, si está parado, y ahí se me pasan los entrenamientos. Las horas. Vale, dentro de... Has comentado que vienes de contextos mucho más de cantera, de formativo. También donde estás ahora, pues ya la estructura pues está cada vez siendo un poco más profesional, pero todavía quedan pasos. ¿Qué importancia tiene para ti, no el analista como tal? Porque ya, bueno, sabemos que no has tenido a un analista como tal por las categorías en las que has estado, pero lo que es alguien que te prepare ese informe, me refiero a asistentes o lo que sea, ¿qué importancia tienen para ti los asistentes o el resto de personas en tu staff? ¿Y qué información te gusta que te puedan dar esos asistentes o ese analista? Mira, yo lo primero que no me baso en mí, me baso en la psicología. Todas las personas tenemos una capacidad limitada de atención, no podemos abarcarlo todo. El staff es cada vez más importante dentro del mundo del fútbol porque como estamos yendo cada vez más al detalle, necesitamos más ojos para ver. Entonces yo soy una persona que además tampoco me siento en la posesión de la verdad y creo mucho en el consenso y en la ayuda mutua. Entonces para mí los asistentes, el analista, el preparador físico, el entrenador de porteros son una parte fundamental del día a día. Y teniendo un poquito más en cuenta el rol del analista, creo que te lo he dicho alguna vez, de que para mí es ese Pepito Grillo. Lo primero, que a mí me gustan los analistas con las botas manchadas, me gusta que estén en el campo, y creo que el analista es esa persona que está viviendo el presente pero pensando en el futuro. Entonces siempre va un pasito por delante porque ha visto a los rivales, ha visto a lo mejor el rival con el que nos vamos a enfrentar de aquí 2 semanas y ya empieza a saber qué contextos se va a encontrar el equipo en un futuro próximo. Entonces a mí me gusta mucho ese analista, desde esa persona que habla mucho de fútbol, que entiende mucho de táctica, del jugador, y que durante el entrenamiento incluso ayuda al entrenador con un codacito así en el costado diciéndole: acuérdate que habíamos hablado de que queríamos provocar este tipo de situaciones, o acuérdate de que esto es muy importante porque de aquí un par de partidos nos va a hacer falta, porque es cierto que a los que están más dirigiendo la tarea, ya sea el entrenador, el asistente o el preparador físico, hay veces que se les come el directo. Y bueno, pues te pones a dar mensajes a ciertos jugadores, te pones a lidiar entre dos que ha habido ahí un pique y puedes perder un poquito el foco. Entonces yo entiendo al asistente como ese Pepito Grillo. Bueno, pues yo también soy partidario de que un analista tiene que estar en el campo, tiene que estar ayudando. Si hablamos de cosas mucho más específicas, al final el analista puede que sea la persona que mejor conoce al equipo rival, porque es el que más partidos ha podido ver y etcétera, por la falta de tiempo que estamos hablando para el resto, y creo que no hay nadie como el analista si de verdad hace bien esa parte, bien me refiero al tiempo,
de conocer y aportar, e incluso ser la persona que dirija al equipo que está haciendo sombra a la hora del entrenamiento, a la hora de, oye, vamos a presionar así porque vamos a intentar planificar la salida de balón ante la presión que hace el rival, y que sea el propio analista el que esté en el campo, oye, vamos a cambiar esto, muévete aquí, el equipo rival hace esto, no te vayas adentro, no te vayas afuera, porque esto es lo que hacen o no hacen. Así que para mí también es una parte fundamental. Y cuando hablo analista, muchas veces hablo analista / asistente, no tiene por qué ser un analista como tal, porque creo que hoy en día casi todo el mundo, casi todos los entrenadores / asistentes / entrenadores / analistas saben manejar software de vídeo, saben cómo trabajar todo ese proceso de recopilación de información, de tratar la información y de presentar toda esa información. Así que no creo que sea solamente algo del analista como tal, sino que confío plenamente y sé que es que tiene que ser así ya para todos como cuerpo técnico. Pero me parece importante que la gente entienda, y que cada vez se entienda más, que el analista no es el que graba el vídeo y el que se lo da a Carlos y ya está, sino que tiene que estar dando codacitos al entrenador para decir, oye, acuérdate de esto, acuérdate del otro. Así que, buen apunte. Vamos al bloque en el que vamos a hablar de la metodología y la filosofía del entrenador. Carlos, ¿en qué se basa tu idea de entrenamiento principalmente, tu metodología? Bueno, creo que cuando preguntas por metodología podemos ahí seccionar y hablar de un montón de cosas, pero bueno, voy a darte una primera pincelada así muy, muy gorda, y ya luego, según tú veas, nos metemos en materia. Pues bueno, yo creo mucho en generar una identidad en el equipo. Creo mucho en conocer a los jugadores, a saber sus fortalezas y sus virtudes, y en función de ellas construir. Creo que es mucho más fácil y mucho más potente construir sobre lo que uno domina, lo que uno hace bien y se siente competente. Y entonces, pues bueno, siempre intento conocer muy bien al jugador, y a partir de ahí construir con ellos unas potencialidades que nos identifiquen y que nos permitan ganar partidos, que al final también es el objetivo de todos. Bueno, creo que en esa línea es muy acertada, porque al final hablamos lo mismo, tú también por tu experiencia de esa de individualización y que el jugador entienda sus puntos fuertes, puntos débiles, etcétera, a partir de ahí crecer, creo que es clave. ¿Qué diferencia crees que hay entre un buen entrenador y un mediocre? Bueno, voy a darte una opinión, no tanto sobre el nivel del entrenador, sino sobre lo que a mí me gusta más y lo que yo considero que es más importante, que es, al final, para mí, un buen entrenador es aquella persona que tiene claro dónde está y dónde quiere ir, y tiene la capacidad de marcar un camino, y no solo el hecho de decir, bueno, yo quiero llevar esta línea de trabajo, sino luego también saber adaptarse un poco en el día a día. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de, bueno, yo sé dónde estoy y sé dónde quiero ir, sé qué carretera tengo que coger, que eso sería un poquito el camino, pero luego hay que conducir el coche. Y hay veces que tienes que ir por la izquierda, hay veces que ir por la derecha, más rápido o más lento. Entonces yo creo que el buen entrenador es el que sabe manejar esos timings, y el que sabe respetar muy bien el dónde quiere ir y dónde quiere llegar con un grupo de jugadores, en este caso. Aquellos que van más a la semana a semana, bueno, en función del rival yo hago o no hago, bueno, pues está más que demostrado que tiene éxito en el mundo del fútbol, pero más que demostrado, pero no es un camino que yo considere mío. Yo creo más en construir en tu equipo, en que ayudar al jugador a que entiendan las situaciones del partido, aprovechar al máximo sus virtudes y sus fortalezas, y entonces a partir de ahí luego el fútbol, y que pase lo que tenga que pasar. Oye, ¿crees que la metodología española sigue siendo referencia mundial? Completamente. Creo que por lo menos tenemos esa etiqueta. Ahora que estoy fuera me he dado cuenta de que, bueno, pues el entrenador español está muy bien valorado en el extranjero. Creo que eso no es gracias a nosotros, es gracias a todos los entrenadores que nos preceden, y que tenemos que estar muy, muy orgullosos de ellos. Pero sí que creo que se está enriqueciendo cada vez más de otros países y de otras culturas. Entonces sí que es cierto que creo que
que por cómo es España como país, por cómo se trabaja con todos los jugadores desde la base y un poco lo que llevamos en el ADN. Es un fútbol muy táctico, es un fútbol muy de entender, muy del juego de posición, de ocupar esos espacios, y creo que a los chicos se les habla desde muy, muy temprano sobre eso, y obviamente obliga al entrenador a constantemente estar pensando en ello y mejorando y mejorando y mejorando, y eso ha hecho que haya una cultura táctica muy, muy rica en España, pero no es lo único que hay en el fútbol. Y me atrevería a decir que incluso no es lo más importante. No, yo también creo que quizás nosotros hemos profundizado, no sé si decirnos expertos ni mucho menos, sí que hemos profundizado en una parte muy específica del juego, es la parte, vamos a llamarla más táctica, sea el que sea el estilo, y sí que creo que ese salir fuera y estar en contacto con otras metodologías hace que te intentes quedar con lo mejor de cada una. Hablar más o menos con los jugadores, de tener un tipo de relación distinta con los jugadores y con el resto de staff, y como más distante o menos distante. No sé, hay muchas cosas que nosotros, por ser latinos, a lo mejor somos mucho más de contacto, mucho más de personas, mucho más de llegar adentro de no sé. Y hay otras culturas en las que para nada es así, es todo mucho más frío, mucho más, oye, venimos aquí, trabajamos, entrenamos y adiós. Yo no quiero saber nada de ti, tampoco pretendo que tú quieras saber nada de mí, y ya está. Y también funciona, o sea, que no es que no funcione, pero sí es verdad que por lo menos te abre las miras a decir, oye, es que, como tú dices, no sé si es lo más importante la parte táctica, quizás no, pero si a esa parte táctica que ya de por sí podemos a lo mejor tener, añadimos todo lo demás, creo que el bagaje puede ser, o la experiencia o la formación puede ser incluso más importante. Pero claro, en tu situación tú estás con chicos de cadetes. ¿Cómo desarrollarías o cómo estás desarrollando? O para ti, ¿cómo es lo ideal desarrollar a un chico en esa categoría pensando en que pueda llegar a jugar en primera división? Eso es, bueno, pues como te he comentado, partiendo de la base de generar esa identidad, que nosotros le hemos llamado pilares. Tenemos 4 pilares básicos en el equipo, también un poco en función de las características de la plantilla. Bueno, pues entonces la metodología de trabajo. Lo primero, hemos intentado, yo siempre intento, en que sea una metodología muy participativa, donde el jugador tenga mucho protagonismo y mucho peso. Me gusta mucho empoderar al jugador, de que sienta de que lo que está haciendo es suyo, no es lo que el entrenador le dice que tiene que hacer. Eso tanto para lo bueno como para lo malo, es decir, cuando fallan también es responsabilidad suya. Obviamente no hay que matar a nadie y hay que intentar relativizar el error, pero sí que creo que les ayuda a valorar, ¿no?, ese proceso y a responsabilizarse de lo que están haciendo. No me gusta la sobreprotección. Pero bueno, entonces desde ese intentar que el jugador se sienta protagonista, intentamos generar cosas, ¿no? Entonces intentamos que los jugadores entiendan el por qué hacemos las cosas, intentamos que luego ellos nos den su opinión, estamos abiertos. Yo siempre he intentado estar abierto a que el jugador me dé su opinión sobre ciertas cosas, siempre pregunto. Luego, obviamente, una cosa es dar tu opinión y otra que lo que tú dices se lleve a cabo o no. ¿Vale? Hay que saber encajar un mensaje de un jugador y luego saber hacia dónde llevártelo. Y luego, pues yo, como hemos hablado antes, metodología española, pues en cuanto si nos queremos meter un poco más al tipo de entrenamiento, creo mucho en situaciones abiertas, situaciones de juego, donde el jugador constantemente tenga que analizar y pensar y ejecutar ese ciclo constantemente, y luego yo ayudarle a: oye, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta de lo otro? ¿Qué podrías hacer si pasa esto? Oye, pues yo te sugiero que hagas esto, y a partir de ahí generar un conocimiento en el jugador. Yo creo mucho en eso. Obviamente hay veces y hay momentos en los que tienes que cerrar una respuesta y decirle: quiero que hagas esto. Pero creo que también es un primer paso para que el jugador empiece a hacer algo, y sobre luego un segundo paso en el que podamos reflexionar sobre lo que has hecho. Pero creo que no puedes meterte en una reflexión o en un valorar si es bueno o es malo cuando nunca lo has hecho. Entonces hay veces que es decir: oye, haz esto. A ver qué pasa, claro. Y a ver qué pasa. Oye, tú que, sobre todo en tu época de Villarreal, has tenido jugadores con un talento espectacular. De hecho, a varios de ellos los conozco. Pero,
claro, el contexto del equipo y el club en sí en general también hace que los chicos tengan bastante disciplina. ¿Qué relación o qué valoras más en un jugador? ¿Disciplina o talento? ¿O qué relación ves entre la disciplina y el talento? Bueno, creo que es la famosa pregunta que nos hacemos todos, ¿no? En el día del fútbol, ¿qué es más importante? Bueno, pues al final creo que el talento es disciplina. Es decir, creo que vamos a poner Neymar como ejemplo, una persona que obviamente técnicamente tiene todo lo que un jugador de fútbol puede soñar, creo que lo tiene a base de practicar. Aunque no haya sido una manera estructurada, aunque no haya sido en un club, haya sido práctica. Práctica, ¿por qué? Llámalo amor por la pelota, porque le gustaba el fútbol, por lo que tú encuentres la motivación, no es lo importante. Pero al final sí que es esas horas de vuelo que hablan los pilotos, ¿no? La práctica hace al maestro, y creo que eso es algo que creo que en todas las culturas, que en todas las profesiones del mundo es igual. Entonces sí que es cierto que hay que tener talento y hay que tener unas condiciones, porque si no, no llegas a la élite, y menos en el contexto del fútbol, donde cada vez es más difícil porque cada vez los jugadores son más buenos, los entrenadores son más buenos y todo el mundo es más bueno. Entonces creo que sin talento es muy difícil hacerte un hueco en la élite, pero el talento es disciplina. Buena reflexión. Hablando también de los chicos y un poco metiéndonos en esos padres que creen que tienen a sus Messi en casa, o simplemente a padres que simplemente hacen lo que sus hijos quieren hacer, que es fútbol, y lo llevan al fútbol o a cualquier otro deporte o disciplina o lo que sea. ¿Qué te gustaría que entendieran esos padres en fútbol formativo, según tus años de experiencia, tus conocimientos, tus estudios y todo? Aún no siendo padre, pero ¿qué les dirías a todos esos con toda la experiencia que tienes como entrenador en fútbol formativo? Al final que hay que aprender y exponer a los chicos y a las personas en general a la frustración. Creo que nosotros, por lo que has comentado antes de esa sangre latina, valoramos que el bienestar, y la frustración es todo lo contrario. Nos genera muchas dudas, nos genera mucho miedo, y queremos rápido reconducir, en este caso a la cosa que más queremos, es a nuestro hijo, a ese estado de bienestar. Yo, por mi experiencia, lo que les recomendaría es tranquilidad en esos momentos en los que ves que tu hijo lo está pasando mal, que tu hijo está triste porque no juega o porque está enfadado con el entrenador porque ha tenido algún tipo de charla que no le ha gustado, y aprender a convivir con ese momento, porque creo que a la larga te hace mucho más consciente de lo que pasa a tu alrededor, mucho más fuerte, y te prepara para cosas que sí o sí van a llegar, quieras o no. No podemos sobreproteger constantemente a las personas. Entonces creo que cuanto más pequeños, más aprenden y más relativizan todo. Incluso somos los adultos los que ponemos piedras en el camino que no hay. Correcto. Oye, ¿te ves entrenando en un primer equipo algún día? Oh, me encantaría, y creo que el estar aquí en Doha es la prueba de ello. El salir de casa, salir de tu zona de confort, salir del club donde has estado 10 años, simplemente porque esté buscando nuevas experiencias, tanto profesionales como personales. Notaba que era un momento de cambio, y claro que me veo preparado. Luego el tiempo dirá si realmente lo estaba o no, porque eso creo que lo puedes valorar posteriormente, no ahora. Ahora te lo digo desde la ilusión y desde las ganas que tengo de vivir esa experiencia. Pero ya te digo, no tanto como primer entrenador, que ojalá me encantaría vivir la experiencia también en mi primera persona, pero también me encantaría sentir ese fútbol profesional desde ser asistente, poder ayudar a desarrollar algo y aprender de cómo trabajan otros compañeros de profesión. Es algo que me llena mucho y que me llama mucho la atención. De hecho, bueno, ya te digo, me muero de ganas de verme en esa situación. Bueno, pues yo sé que pronto lo vas a estar, sé que estuviste cerquita, pero bueno, sé que pronto lo vas a estar, no queda duda. Bien, vamos con el último bloque, en el que vamos a hablar un poco de tu carrera, consejos, cositas así. Antes de nada, voy a repetirte 2 o 3 preguntas de las anteriores, por si acaso.
muy directo y tal, y para adelante. Así que, oye, ¿qué se siente cuando recibes tu primera oportunidad internacional y aceptas llegar a Qatar? 3 palabras que digas, oye, me siento así. Bueno, madre mía, en mi caso fue todo súper rápido, en cuestión de días se dio todo, la oferta, la decisión y el volar a Qatar para empezar. Así que yo lo que sentí en aquel momento fue muchísima ilusión, muchísima alegría porque me llegara la oportunidad de algo que me apetecía y esas maripositas, ¿no?, en el estómago de las ganas de empezar. Y lo que es Qatar, ¿cómo es la vida así en Qatar? Por resumirla de forma rápida. Y que culturalmente, ¿qué fue lo que más te ha chocado? Bueno, pues culturalmente a mí lo que más me chocó ha sido que aquí hay dos estilos de vida. Un estilo de vida es en verano y otro estilo de vida es en invierno. Aquí las altas temperaturas condicionan mucho el deporte y sobre todo el inicio de la temporada. Pero luego a nivel cultural creo que Doha es una ciudad súper abierta, policultural, hay muchísimas personas de todas las partes del mundo y es algo que enriquece mucho a la ciudad y al país. ¿Qatar es un buen sitio para crecer profesionalmente y o personalmente? Creo que Qatar es una ciudad muy buena para, sobre todo, dar los primeros pasos. Creo que tanto la federación como los clubes están invirtiendo mucho en el fútbol formativo y en el fútbol en general, y cada vez, por ejemplo, en el fútbol profesional están trayendo jugadores de un peso reconocido a nivel mundial y creo que es un gran paso para iniciarte en este mundo del fútbol. Hablando del fútbol, ¿hacia dónde crees que va el fútbol dentro de unos años? A nivel táctico, a nivel de gestiones, a nivel, no sé, deportivo, a nivel económico, no sé. ¿Dónde ves el fútbol? Porque vemos la constante evolución de ello. En los próximos 5 o 10 años, ¿cómo ves más ese fútbol? ¿Qué tipo de fútbol te esperas? Bueno, yo creo que obviamente si valoramos la historia del fútbol ha habido un montón de cambios en lo que son las dinámicas de juego. Creo que ahora estamos en un momento donde hay mucho control, los entrenadores quieren que pase todo lo que han planeado durante la semana, los partidos son muy cerrados, son difíciles de que pasen muchas cosas. Creo que estamos en un punto máximo de eso y justo creo que cuando toquemos el punto máximo va a cambiar la tendencia y va a cambiar la tendencia un poco más a lo contrario. Fútbol como business, en el cual la industria del espectáculo, al final nos dedicamos al espectáculo, y que veamos partidos muy abiertos, donde hayan un montón de ocasiones, donde hayan muchos goles y donde el jugador sea más protagonista y el entrenador pase más a ser un compañero de viaje que te ayude a gestionar tus emociones, que te ayude a darte un consejo, que te ayude a darte un palo cuando te lo mereces, pero creo que vamos hacia un fútbol donde va a ser todo más dinámico, va a ser todo más abierto a que pasen cosas. Yo también lo creo. De hecho, estamos cambiando un poco desde ese control hasta ahora mucho más presiones altas, perseguir por todo el campo, cambios de posiciones constantes, no sé, un poco que se nos escapa de ese, o bueno, si hay un entrenador que es capaz de controlar y planificar todo eso, increíble, porque que controles 22 posiciones constantemente en el campo a la vez, a mí me explota la cabeza. Pero creo que sí, que el fútbol cada vez más eso. Pero lo que sí creo que no se está haciendo, no se está creando ese tipo de jugador que vamos a necesitar dentro de muchos años, ¿no? Ese jugador en la calle, ese jugador que no le haga falta que le digan lo que tenga que hacer porque él te va a resolver por sí mismo. No sé, creo que el fútbol va a eso, pero no sé con qué pilares, ¿sabes? No sé con qué herramientas. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Oye, ¿cuál te gustaría, aunque estás bien ahora, llevas poco tiempo, cuál te gustaría que fuese tu siguiente paso profesional? Pues bueno, yo siempre he tenido un poco dos caminos pensados, que aunque no sirve para nada planificar tu futuro, pues no está mal en momentos de dudas poder irte a esos anclajes. Bueno, creo que lo que más ilusión me haría sería, como hemos comentado antes, enrolarme en alguna aventura en la que vaya como asistente. Puede ser de cualquier país, te diría, prácticamente en el fútbol profesional y vivir el día a día de un equipo de élite desde ese asistente y ese rol de
de ayudante del primer entrenador. ¿Y qué consejo? Vamos a entrar ya en una parte un poco más filosófica, unas cuantas preguntas, 5 o 6 preguntas. ¿Qué consejo le das a aquel que quiere mejorar como entrenador, como segundo entrenador, como asistente o como analista? Es decir, gente del fútbol que quiera dar ese salto a una situación como la que tú estás, por ejemplo, viviendo 100% del fútbol, bueno, tú ya desde hace años, pero ¿qué consejo le da a esa persona que está empezando y que le gustaría mejorar? Pues que no tenga miedos, que los miedos nos los ponemos nosotros mismos, son nuestra mochila. Yo he tenido muchos miedos y sigo teniendo muchos miedos y lucho contra ellos, pero que no haya miedo ni al fracaso, ni al intentarlo, ni al quedarte por el camino, ni al que no te salga bien. Creo que tirarse a la piscina es la sensación de libertad absoluta, el decir me la juego y estoy a gusto con mi decisión, pase lo que pase. Creo que eso es el mayor aprendizaje que me llevo de este primer paso que he dado en mi carrera. Y luego creo que la curiosidad, el ir a ver un entrenamiento, el acercarte a hablar con un entrenador de tu misma categoría, de otra categoría diferente, y preguntar y compartir y charlar y tomar un café y debatir y ir a ver un partido de fútbol profesional juntos y tú qué ves y tú esto cómo lo harías, porque es donde yo me he llevado los mayores aprendizajes, más que los he hecho y los voy a seguir haciendo en los cursos, los másters y demás, pero en esas charlas, en esos cafés, ese día viendo un partido de fútbol, es donde yo creo o siento que he mejorado más. Me parece algo clave. Nosotros, yo a mis alumnos también se los digo, que para llegar a esto, primero hace falta estar preparado. Lógicamente tú puedes tomarte café con quien quiera, que si no estás preparado, pues no vas a llegar. Pero sí que es verdad que una vez que tienes cierta base de fútbol, no hace falta es imposible ser el mejor, pero sí que siempre recomiendo ciertas habilidades que no se enseñan en los cursos de entrenador, como puede ser comunicación, como puede ser saber estar, cómo preparar un informe, qué información dar, etcétera. Pero para mí es súper importante ese networking, esos contactos, esa gente a la que invitarle a un café, que la inversión de un café, por invitarle a un café, por lo que te puede reportar el día de mañana, es nada. Incluso un café virtual, si quieres, una llamada telefónica, un mensaje o lo que sea. Pero esas conversaciones a mí también me han cambiado la vida. O sea, literalmente me han hecho poder estar donde estoy ahora, así que por eso animo a todo el mundo a que si me tienen que escribir, que me escriban, que me manden mensajes o lo que sea, no mandando el currículum, oye, toma, ahí te doy el currículum y a ver si tal, porque eso no funciona así, porque es que seguro que a ti te pasa y sé que a muchos compañeros le pasa que por estar fuera, oye, tengo el mensaje, el buzón lleno de mensajes de gente con currículum, pero si es que yo no te conozco de nada, o sea, vamos a hablar primero, vamos a charlar y de lo último en lo que hablemos sea de eso. Así que, bien, animo a que todo el mundo escriba, que si te quieren escribir, allá ellos y a partir de ahí charlar, que nunca se sabe. Pero no solo a nivel de networking y de poder tener una oferta. Yo hablaba mucho más cuando tú hablas, y a ti te ha pasado, hablas con una persona de otro país, en lo que se fija esa persona cuando ve un partido, en lo que interpreta, en cómo atendería ciertas cosas, que digo, a mí esto no se me había ocurrido en la vida. Pero es que a las 10 personas con las que llevo conviviendo el último año, tampoco. Esos cafés que mencionábamos no iban tanto al posible oferta de trabajo, iba mucho al, oye, conocerte, cómo piensas tú y en qué te fijas y a ti qué te mueve de esto, qué es lo que te gusta, de dónde sacas la energía, dónde pones el foco, porque eso es lo que yo me he llevado respuestas que he dicho yo, wow, qué guay, qué bonito. Sí, desde luego, o sea, yo al final era un poco por hilarlo a solamente hay una forma de que pueda crear esa red de contactos o de acordarme de un entrenador si yo tengo esa relación contigo y que me aportes ese tipo de cosas como la que tú estás contando. Si ahora a mí me piden un entrenador o un asistente para un entrenador en primera división en no sé dónde, o me preguntan, oye, ¿conoces a alguien? Pues yo le voy a decir a Carlos. ¿Por qué? Porque te conozco bien, porque sé que trabajas bien y por todos esos cafés virtuales y no virtuales que nos hemos tomado.
Entonces, a partir de ahí es donde se crea esa relación de amistad, con el tiempo, con el paso del tiempo, y que nunca se sabe dónde puede llegar el día de mañana, pero desde luego para mí es la base de todo. Además de la formación es esa. Oye, hablando de formación y curiosidad, recomiéndanos un par de libros que te hayan marcado. O también valen series, documentales, películas, no sé, recursos en general. Esa es una pregunta difícil, ¿eh? Bueno, pues mira, te voy a decir uno que me gustó mucho. Voy a ser un romántico. Me gustó muchísimo leer Sun Tzu, El arte de la guerra. Top. Porque que una persona que vivió hace tantísimos años, que se dedicaba al mundo militar, cuando yo lo estaba leyendo, diga, qué bien, yo he pensado esto para mi equipo, yo estaba buscando esta estrategia, ¡buah! Esto ni se me había ocurrido. Dije yo, este hombre tenía que ser un genio. O sea, no había por dónde cogerlo. Tenía que ser un genio. Ese es uno de los que más me marcó, así un poco cambiando el tema del fútbol. Y luego es que, por ejemplo, a mí siempre me ha obsesionado mucho el cómo llegar a las personas, el cómo empatizar, el cómo entender el otro punto de vista. Y me he leído un montón de libros sobre psicología aplicada al deporte, sobre el tema de comunicación. Entonces, con todo ese ámbito, ahí te puedo decir que no sé con cuál quedarme, pero creo que es algo que un entrenador de fútbol a lo mejor no te diría más a la metamorfosis de Guardiola o, no sé, Parking de Bas, cualquier libro de estos que todos nos hemos leído porque nos encanta, pero por salirme un poquito de las respuestas convencionales, diría que cualquier libro que nosotros pensamos que a lo mejor pueden ser muy técnicos y demás, pero que realmente no lo son, de todos esos libros de psicología, incluso de ventas, de cómo los grandes profesionales del mundo del marketing al final buscan un hilo que te conecte y tiran de ese hilo. Y creo que eso es mucho el rol del entrenador en el fútbol. Encontrar un hilo que te una con el jugador, trabajarlo, llevarlo a tu terreno y a partir de ahí estableces una conexión y es todo mucho más fácil y mucho más fluido. Mira, yo te prometo que creía que me estaba quedando un poco loco porque cuando nosotros creamos ESAF hace ya un par de años, 3 años, claro, evidentemente al ser algo online, bueno, una academia online, etcétera, pues quieras que no, yo tengo que estudiar sobre marketing digital, sobre todo este tipo de ventas, creación de productos, etcétera, etcétera. Y me apasionan los libros de estos que estabas comentando, la oferta de los 100 millones, cómo llegar cómo influir en las personas, no sé qué, cómo crear amigos, influir en las personas. O sea, todo este tipo de libros que tratan de personas para influir en ellas, para el día de mañana poder venderles, pero que realmente como entrenadores también le estamos vendiendo, no a cambio de dinero, pero sí a cambio de que hagan en el campo lo de que confianza, a cambio de confianza. Exactamente. Entonces, te prometo que todos esos libros que me he leído, artículos, lecturas y tal, era como, hostia, pero es que esto también lo puedo aplicar a mi equipo. Y yo era como, tío, estás muy flipado porque, claro, yo todo lo que leo va enfocado a eso, ¿no? Va enfocado al fútbol, al grupo, al cómo llegó al jugador. Y a la hora de, no sé, tonterías como, yo qué sé, estás hablando con alguien y, venga, fuérzale, entre comillas, 3 veces sí antes de ir a decirle algo. Y yo, ¿qué me está diciendo esto, no? Oye, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Cuando te diga 2 o 3 veces sí, su mente ya está en un estado positivo. Si tú ahí le dices, oye, vamos a hacer 500 metros corriendo de espaldas mañana, barranco abajo, sí. Porque su mente ya está en ese foco, ¿no? Y era como, hostia, y si eso yo, de alguna forma, evidentemente extrapolado al fútbol, lo pudiera ajustar, y hostia, ahora he encontrado uno que es más friki que yo en ese sentido, y eso me mola. El siguiente café virtual que nos tomemos ya hablaremos sobre eso. Hostia, pues tengo unos cuantos que te va a gustar, de libros. Y después lo del el arte de la guerra, recuerdo
que fue de casualidad que me topé con ese libro, porque yo iba paseando con mi perro, mis podcasts, y voy escuchando libros para emprendedores, un canal de podcast que me encanta, y de repente me salió ese libro, ese audiolibro, y no sé por qué ese día no podía cambiar, porque estaba con el perro, ¿no? Yo qué sé, lo que estaba haciendo que no podía cambiar el libro que estaba saliendo. La verdad que no tenía ningún interés, era la guerra ahora, ¿esto que me está contando? Y bueno, y yo estaba andando de estas veces que está ahí tal, y empiezo a escuchar el tío, digo, uy, ¿este libro? Bueno, pues me lo leí entero, 1 hora y media, me lo escuché entero, llegué a casa, me compré el libro, me lo leí al día siguiente, y intento leérmelo 1 vez al año. Es un libro que intento leérmelo 1 vez al año. Yo cada libro que tengo subrayo, ¿no? Hago mis anotaciones y tal. Intento cada año darle un repaso para que nunca se me olvide esas cosas, porque según las historias que vivo yo en mi día a día, veo el libro de otra forma a la hora de volver a leerlo. Y ese libro para mí es esencial. Es como se dice en inglés, must, que tenemos que leer sí o sí. Eso es hablando de libros. Hablando de entrenadores o figuras o personas o tal que te hayan cambiado o marcado tu manera de entrenar, ¿a quién nombrarías? Una pregunta también que podríamos estar ratazo hablando de ello, ¿eh? Pero voy a bajarme al barro. Yo creo que a día de hoy soy la persona que soy y dirijo a los equipos como los dirijo por la cantidad de horas y horas y horas y horas que he estado hablando con un compañero que es José Matáis. Creo que no ha habido persona con la que haya hablado más de fútbol que con él. Compañero que empezamos en Villarreal juntos y bueno, ahora nuestros caminos se han separado, pero parece que no mucho, porque está en el país de al lado. Más o menos cerca. En el país de al lado, en Arabia Saudí. Entonces creo que es una persona que ha tenido una influencia muy grande en mí. Y luego, pues, te voy a nombrar cosas, aspectos que he tenido en cuenta de ciertos entrenadores que siempre que me han gustado. Y voy a empezar por José Luis Mendilibar. Yo lo conozco no personalmente, sino me intereso por su trabajo cuando ya está en el Eibar. Y me gustaba mucho su verticalidad, cómo enfocaba en los partidos, siempre buscando la portería rival. Era el equipo en aquel momento de que más centros metía en el área. Luego conocí a un jugador que tuvo él y estuvimos intercambiando impresiones y afianzó pues un poco esa manera de ser que tiene él, que muestra en rueda de prensa, muestra en los entrenamientos y demás, que me gustó mucho como la energía que tenía su equipo, esa identidad, ¿no?, de la que hemos hablado antes, la tenía muy marcada. Luego creo que obviamente todos los de mi época, por lo menos, nos ha influido el Barcelona de Guardiola y posteriormente la selección española, y me parece el fútbol más bonito que hay, cuando todo eso fluye, se conecta. Me parece precioso, me parece una barbaridad. Pero, por ejemplo, también me encantaba los contraataques del Real Madrid de Mourinho. E incluso luego, un poquito más actual, esa velocidad con la que juega el Liverpool de Klopp. O sea, esos equipos que juegan tan hacia adelante, que todos sus jugadores parece que buscan la portería rival constantemente, que son súper agresivos en todas sus acciones, buscando siempre marcar gol, pues también lo intento de alguna manera meter en mis equipos, y intento hacer ahí mi metamorfosis, mi Frankenstein, intentando sacar lo mejor de cada uno, y por ahí voy yo, aunque bueno, creo que lo hemos comentado antes, el nivel que han alcanzado y sobre todo la versatilidad del fútbol que ha conseguido Luis Enrique este año con el PSG es que está fuera de mi entendimiento, entonces casi que no lo puedo ni valorar. Bueno, pues mira, la verdad que si aplicas todas esas cosas que has comentado de esos entrenadores con tus equipos, creo que mal no te debería de ir, por lo menos a nivel táctico, creo que no. Después, bueno, hay veces que cuando metes muchas cosas en la receta tampoco sale bien, ¿eh? Hay que saber medir bien. Bueno, por las dos últimas frases, como ya mucho más profundas, bueno, 3. Primero, ¿qué 2 personas crees que tienen que venir sí o sí aquí a una entrevista como esta? Sobre todo
Porque crees que a la gente, a los aspirantes a entrenadores, a analistas o gente que ya está como tal, que pudieran aprender mucho de su camino de vida, de su forma de ver el fútbol, de entrenar. Dos personas. Pues mira, te voy a decir dos personas que creo que van a ser historias antagónicas prácticamente, por el hecho de que creo que la mezcla de ellas puede ser algo muy chulo y muy interesante. Ya no te digo una mesa 3, o sea, de ellos dos contigo. Y encima entre ellos no se conocen, así que... Vale, me gusta. Así que puede salir ahí cualquier cosa. El primero es una persona que he conocido aquí en Qatar, ¿vale? Se llama Jaume García, estaba en el Nastic, ha estado de primer entrenador, ha estado de analista también y es compañero mío de aquí del Garrafa. Salió muy pronto y muy joven de su zona de confort, se fue a China y bueno, creo que es una persona que te puede hablar desde muchas experiencias, desde cómo se vive en un contexto profesional, en un rol de primer entrenador, en un rol de analista y te puede comparar pues lo que estábamos hablando, ¿no? De, bueno, cómo es el fútbol en España, cómo es el fútbol fuera, dónde está mi punto intermedio y eso lo voy a mezclar con el que he tenido la fortuna de compartir 2 años en Villarreal como mi asistente, de Joan Gumbau, que es un poco lo contrario. Es una persona de club, es una persona que siempre ha estado en el Villarreal, nacido en Villarreal, donde siente el equipo groguet en sus pieles, que ha sido futbolista amateur y es muy joven, lleva prácticamente 3-4 años en los banquillos, pero han sido 4 años muy intensos y creo que es una persona que tiene esas inquietudes, esa energía, ese meterse en el barro, vive el mundo en ese interfaz de que ya ha dejado de ser futbolista pero aún se acuerda, pero él quiere ser entrenador y siempre ha tenido muy claro que le gusta el mundo del entrenamiento. ¿No? Ese futbolista que desde muy joven ha querido ser entrenador y ahora es un entrenador muy joven que aún es futbolista. Entonces, él habla mucho de cómo se siente el jugador cuando recibe un balón, si está presionado, si no está presionado, si viene de un fallo, si no, y entiende mucho esas dinámicas que pasan durante el partido emocionalmente dentro de cada jugador y me parece que puede abrir un abanico de conversaciones muy, muy, muy interesantes. Vale, pues me lo he apuntado, así que a ver qué podemos hacer. Y ahora sí, las 2 últimas frases ya terminamos. Primero, una frase de vida o consejo rápida, típica, imagínate que le vas a hablar a tus nietos, a tus hijos, a quien sea, oye, un consejo de vida, rápido. Dedica tiempo a no hacer nada, porque cuando no haces nada, piensas, y cuando piensas tienes buenas ideas. ¿Qué digo yo después de eso? Creo que es una muy buena frase ahora mismo porque dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, al estar entretenidos, a los estímulos. Necesitamos estímulos y nuestro cerebro necesita parar para conectar ideas, para pensar, ser creativo, necesitas aburrirte. Super coaching. Raymond Sansó es el libro que estoy leyendo ahora y justamente el capítulo que acabo de terminar habla de eso. De decir, dedícate un bloque de tu semana a no hacer absolutamente nada. De tumbarte, tirarte en el sofá, pero ni tele, nada. Mirar al techo y seguro que pasan más cosas de lo que crees. O salir a caminar, o si al Sí. final algo... Pues Vale. no me lo he leído ese libro, me lo tendrás que dejar. Te lo dejo. Me acerco allí y te lo dejo. Y ya por último, ¿qué te hubiera gustado que alguien te dijera antes de empezar en tu camino, justo cuando estabas empezando, que alguien te dijera tal, ahora que tienes esa experiencia? Me gustaría que me hubiesen dicho, sé valiente, pero piénsalo primero. Porque creo que yo he sido una persona que me tiro fácil al ruedo, de que no tengo miedo a plantarme, por ejemplo, en medio de un entrenamiento y hablarle a un grupo de jugadores, pero creo que en los primeros años me faltó mucha reflexión previa a ese momento. Entonces, creo que tienes que ser valiente de intentarlo, pero con lo que has hablado tú antes, cuando hemos hablado del networking, con un bagaje detrás, con un dominio de lo que puede pasar, haber estado invirtiendo tiempo en proyectar posibles escenarios, posibles dudas que salieran, tener las respuestas ya por adelantado. Todo eso que la experiencia te suele ir dando, pues al principio no lo tienes y entonces prepárate
prepárate, pero tírate a la piscina, pero prepárate primero. Bueno, pues creo que no podíamos cerrar de una mejor forma esto. Creo que ha quedado un capítulo muy chulo, muy interesante, donde podemos aprender de muchísimas cosas. Fútbol, no fútbol, personas, ventas, marketing, países, un poco de todo. Pero oye, que te quiero dar las gracias, siempre ahí, siempre respondiendo a un mensaje mío. Y tío, que te espero que todo lo mejor para esta temporada, para lo que queda de temporada más lo que venga. Ojalá que nos podamos reunir pronto, tengo ganas de verte. Y que bueno, que ojalá nuestros caminos algún día pues también se puedan por lo menos estar más cerca. Bueno, lo primero es darte las gracias a ti por invitarme y compartir tu tiempo conmigo, que sé que es un tiempo muy valioso. Lo segundo, darte la enhorabuena, amigo, porque me pareces una persona súper valiente y a la que admiro un montón. Simplemente el hecho de haberte metido en este proyecto, lo que te ha costado, lo que has invertido en cuanto a tiempo y esfuerzo, está por encima de cualquier coste adicional. Y me parece que eres un referente dentro de mis amistades en cuanto a la valentía y la capacidad también luego de hacer las cosas y de hacerlas muy bien. Así que, amigo, como dicen por aquí, inshallah, nos encontremos en el futuro y podamos trabajar juntos algún día. Ojalá. Carlito, un abrazo muy grande y nos vemos pronto, tío. Chao, chao. Chao, chao.